Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso miércoles 26 del mes de abril está tomado de San Juan, en su capítulo 6, versículos del 35 al 40. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de aquel que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar el Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a decir San Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 8 y 9. Y dice San Pablo allí lo siguiente, dice: 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos y hermanas, que si tenemos la plenitud del amor de Cristo en nuestros corazones, entonces no tenemos que estarnos preocupando por nada. Bendito sea el Señor. Porque tener a Cristo dentro de nosotros es tener la plenitud del amor de Dios. Y quien tiene la plenitud del amor de Dios, hermanos, hermanas, lo tiene todo. Bendito sea el Señor. Es precisamente por esa razón, gloria a Dios, que este bello evangelio nos viene a decir, bendito Dios, lo siguiente. Y nos dice: sepan bien, yo soy el pan de la vida. Por tanto, el que viene a mí, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que cree plenamente en mí, nunca tendrá sed. Bendito sea Dios. Como indicándonos, gloria a Dios, que tener la plenitud de Cristo es tenerlo todo, bendito Dios. O sea, quien tiene a Cristo no le hace falta nada, bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque tener a Cristo es tener la vida misma, hermanos y hermanas. Tener a Cristo es tener el amor del Padre, es tener, bendito Dios, la plenitud de las bendiciones del Padre que nos da vida y vida eterna, bendito Dios. Es precisamente por esa razón que Jesús dice en el Evangelio, sepan bien, quien logra contemplar al Padre a través del Hijo, creyendo plenamente en Él, también está reconociendo al Padre que lo envió, bendito Dios. O sea, cuando creemos en Cristo, cuando abrimos nuestros corazones a Cristo y logramos alimentarnos de Él como el pan de la vida, como ese banquete que nos fortalece y que nos une al Padre, estamos, bendito Dios, reconociendo que el Padre es verdadero y que solamente en Él hay vida y vida eterna, bendito Dios. Es precisamente por esa razón que dice versículo 55 de este mismo capítulo 22 lo siguiente, y nos dice: sepan bien, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Como el Padre, que es vida, y yo vivo por el Padre, quien me come a mí vivirá
por mí, dice Jesús, hermanos, hermanas. O sea, quien se alimenta de Cristo Eucaristía permanece unido a Él y de esa misma manera también permanece unido al Padre. Bendito sea el Señor. Es por eso que Jesús dice en el Evangelio, sepan bien, yo soy el pan de la vida. Y por tanto, quien cree en mí, bendito Dios, nunca tendrá, bendito Dios, sed, dice el Señor. O sea, quien se alimenta de la Eucaristía, de ese banquete que nos une al Padre, de ese banquete de la vida eterna, entonces nada le faltará. Porque al recibir a Cristo Eucaristía estamos recibiendo la plenitud del amor de Dios, hermanos, hermanas. Y para que podamos entender la magnitud de ese grandioso milagro, gloria a Dios, es como ver la imagen de la divina misericordia. Que bien sabemos que la imagen de la divina misericordia tiene a Jesús y tiene que salir de su costado estas luces, diferentes luces que manifiestan el amor de Dios, que manifiestan la plenitud de Dios. Y es precisamente lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo a través de su santa y única iglesia ofrecida por sus sacerdotes a manera de Melquisedec, bendito Dios. Cuando nosotros recibimos su cuerpo y su sangre, dentro de nosotros bien se viene a manifestar la plenitud del amor de Dios. Bien se viene a manifestar la perfección del Señor que nos da a nosotros vida y vida eterna, bendito Dios. Es por eso que Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Y dice en el versículo 55, quien come mi carne, quien bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Así como el Padre vive y yo vivo por el Padre, dice Jesús, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, vivirá por mí. Bendito sea el Señor. Es precisamente por esa razón que bien dice la palabra en Efesios capítulo, bendito Dios, 1, versículo 22, lo siguiente. Y dice San Pablo allí entonces, refiriéndose a ese cuerpo de Cristo, a esa iglesia de la cual Cristo es la cabeza, San Pablo entonces dice en alta voz lo siguiente, y nos viene a decir entonces, poner atención a estas hermosas palabras de San Pablo. Dice allí, Dios colocó todo bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús. Y dice entonces, y lo constituyó cabeza de la iglesia, de la santa y única iglesia de Cristo. Y dice 23, ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos, bendito sea el Señor. Vuelvo y repito, hermanos, hermanas, lo que dice San Pablo, dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia, única iglesia. Y dice entonces 23, ella es su cuerpo. Y en ella el Dios Todopoderoso despliega su plenitud, bendito Dios, y que lo llena todo en todos, bendito sea el Señor. O sea, la Eucaristía es fuente de vida, es la unción poderosa, es el medio santo en que Dios nos unge, en que Dios nos multiplica todas las gracias. Es allí donde recibimos la plenitud del amor de Dios. Y es por eso que Jesús dice en el Evangelio, sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que contempla al Hijo, creyendo en Él, también está creyendo en el Padre. Y quien lo haga así tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día, dice Jesús. Hermanos, hermanas, este hermoso Evangelio está bastante claro. Jesús es el pan de la vida. Pero para que ese pan glorioso que se llama Cristo pueda dar vida a nosotros, ¿nosotros qué debemos hacer? Bien lo dice el Evangelio. Debemos ir a Él y estando en Él debemos creer plenamente en Él. Y es lo que verdaderamente significa cuando nos acercamos a Cristo en Eucaristía. Estamos creyendo en Él, estamos reconociendo su poder, estamos reconociendo ese hermoso milagro eucarístico. Bendito Dios, que nos manifieste el amor de Dios, que nos manifiesta que Jesús se ha quedado para cuidar de nosotros, siendo Él el cuerpo sagrado, o sea, la iglesia viva de Dios, donde Él está en pleno, bendito Dios, en cuerpo, sangre y divinidad. Porque es allí donde está, bendito Dios, la plenitud de la verdad, como dice primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna, es fundamento de la verdad. Pero la única iglesia del Señor,
donde está su cuerpo, su sangre presente en el altar, donde está en ese pueblo de sacerdotes que ofrecen, bendito Dios, el único, bendito Dios, grandioso, grandioso, bendito sea el Señor, sacramento, el único cuerpo glorioso que lo llena todo, el único sacrificio que da vida es Jesús en el altar, en su cuerpo y en su sangre. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el amor de Dios.